con alegría y con nuestro corazón receptivo. El día de hoy el título para el día de hoy es El rechazo de la cruz de Cristo. Los días domingos estamos viendo el Evangelio de Marcos. La semana anterior, el domingo anterior, vimos el capítulo 15, ¿recuerdan? La última parte del capítulo 15, y hablábamos de algo importante que desde el ayuno estábamos ya platicando, y es respecto a que el hombre siempre tiene ese deseo, siempre tiene ese querer poner alternativas. Dios y todas alternativas. Y como desde que el hombre tiene alternativas para escoger, casi siempre escoge las alternativas a todas menos a Dios. Recuerden que habíamos estado hablando de eso la semana anterior. Así que hoy nos debería tocar ingresar al capítulo 16, pero yo quiero quedarme en el 15 todavía. Quiero hacer una pausa y en este capítulo 15 quiero desarrollar un poquito más. Por eso que quiero hablar del rechazo de la cruz de Cristo. Porque de eso estábamos hablando la semana anterior. Una vez alguien dijo, ¿qué es lo indispensable de este evangelio? ¿Qué cosa es lo realmente importante? ¿Venir los domingos a la iglesia? ¿Será eso lo más importante? ¿Cantar? ¿Dar mis ofrendas? ¿Qué es realmente lo importante? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo fundamental de este servicio? ¿Por qué estamos reunidos cada vez que lo hacemos? Cuando venimos el martes, ¿verdad? ¿Por qué estamos reunidos? ¿Por qué venimos el día jueves? Antes era dominguero, ahora ya vengo martes, jueves y hasta domingo. ¿Pero por qué? Tiene que haber algo, ¿no? Que nos motiva, que nos empuja y que nos insta a venir día tras día. Es que nosotros, ¿sabe qué? Ya hemos muerto a las demás opciones. Ahora tenemos que vivir para Cristo. Esa es la razón fundamental. Realmente hay algo que importa y eso ha sido a través de todos los siglos que ha hecho que todo lo demás pueda ser pasado por alto y nosotros apuntar a un objetivo. Tú no lo puedes ignorar. Han matado muchos a nombre de ella. Muchos se hacen la señal, ¿verdad? Yo no sé, pues yo nunca he sido católico, pero más o menos he visto, ¿verdad? Se hacen la señal y otros incluso rezan u oran debajo de eso. Estoy hablando de aquel madero, estoy hablando de aquella cruz terrible, donde fue proclamado lo mejor en toda la historia, donde sostiene la mayor proclamación que puede haber en toda la historia del mundo. Porque en ocasiones estamos cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y muchas veces hemos dado énfasis a lo incorrecto en lugar de dar el énfasis en lo que es correcto. Y en estas últimas semanas hemos estado viendo todo el proceso de la última semana de Cristo sobre la tierra. Y empezamos más o menos en esta semana cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y estaba orando allí y todos sus discípulos, los más íntimos, los más cercanos, se quedaron dormidos, lo dejaron solo en el momento crucial donde él necesitaba ver que sus amigos estaban con él. Pero no solamente eso. Después de Getsemaní vimos cómo el que dijo, cuando todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a negar. Pero allí en el patio lo negó 3 veces. Y luego de eso fue ante Pilato, donde fue escarnecido, donde fue confrontado, donde le preguntaron si verdaderamente era el rey de los judíos. Y él dice, tú lo has dicho. Luego de eso vimos la sentencia a muerte, cuando una semana antes le estaban todos poniendo sus mantas con las palmas y todo, y diciendo, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le daban la bienvenida ahí en Jerusalén. Pero una semana después estaban gritando y acusándole, crucificarle, crucificarle. Preferimos a Barrabás antes que a este hombre. Y luego terminamos el domingo anterior con la crucifixión y la muerte de Jesús.
En el mensaje anterior vimos por qué la cruz es rechazada por todos. Porque la cruz significa maldición. Porque la cruz significa desprecio. Porque la cruz significa diferencia de estatus social. Porque la cruz significaba sufrimiento, dolor, vergüenza y muerte. Sin embargo, Jesús dijo: aquel que me quiera seguir, niéguese en primer lugar a sí mismo. Recién después de negarte, toma tu cruz y recién me puedes seguir. Por lo tanto, nadie podrá seguir a Jesús si no se niega y toma su cruz. Es decir, muere a sí mismo. Lógicamente que esto es contraproducente con el evangelio moderno. Porque este es el evangelio olvidado de Jesús. Este es el evangelio que te confronta a cada uno de los corazones. Es el evangelio que nadie quiere escuchar, porque nadie quiere negarse a sí mismo, porque mi ego es más grande que el negarme a mí mismo. Porque mi orgullo y el quien yo soy y mi apellido y la formación que me han dado no es en vano. Yo tengo una posición, pero delante de Dios eres nada. Y dice el profeta que somos todos menos que nada. Y si somos algo, lo debemos a aquel que dio su vida en la cruz. Eso es. Pero nadie quiere hablar de eso. Ahora te hablan de prosperidad, ¿verdad? Te hablan de pura tontería, de pura psicología, de puro emocionalismo. Y muchas veces te llenan la cabeza tanto que te lo crees. Y te lo crees, pero cuando fallan esas declaraciones, y yo declaro, y yo decreto, y todo eso falla, entonces te sientes frustrado. Te sientes como que Dios te falló, y el que te falló fue el predicador, el pastor, aquel que te dijo, haz esto, cuando Dios no dijo nada. Por eso que nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque muchos no quieren negarse a sí mismos. Y esa es tristemente la gran realidad de estos días. Por eso que muchos, cuando se predica lo que dice la Biblia, mejor se van donde puedan predicarle un evangelio light, un evangelio a medias, donde puedan de repente sacar un mensaje motivacional y mezclarlo con 3 o 4 versículos, lo licúan y ya tiene todo eso. Un mensaje, un gran mensaje. Y muchos dicen: es que a mí no me gusta escuchar esos mensajes, mejor yo prefiero escuchar los otros mensajes de tal predicador, porque esos me hacen sentir bien. Yo pregunto, ¿cuándo Jesús predicó y la gente se sintió bien? Si la maldad lo traemos por dentro, ¿cuándo te vas a sentir bien? Nunca. Siempre tenemos que reconocer nuestra indignidad ante un Dios santo. Y que somos hijos de Él, pero solamente por su gran misericordia. Pero nadie quiere sentirse mal por su pecado. Todos queremos justificarnos todos los pecados. ¿A poco no? A ver, ¿a cuánto les gusta que le pongan el dedo en la llaga? Pues a nadie. ¿Por qué? Porque cuando te ponen el dedo en la llaga te va a doler. ¿A cuántos quieren que cuando tienen una herida le pongan alcohol? A nadie, porque va a arder. ¡Ah! Nadie quiere. Pero sabes que ese alcohol te va a desinfectar y te va a curar. Es igual el evangelio. Te va a confrontar, te va a decir las cosas como son, pero ¿sabes qué? Pero te van a llevar a la vida eterna si tú te arrepientes. Esa es la diferencia. Y a lo largo del mensaje del domingo pasado nos dimos una idea por qué la crucifixión se veía como un auténtico horror en el mundo antiguo. Por ejemplo, los romanos jamás aplicaban este castigo a un ciudadano romano. El llevarlos a la cruz, a crucificarlos. Solamente aplicaban a los esclavos y a los extranjeros o cualquiera que ellos consideraban que eran indignos, pero que no eran romanos. ¿Se dan cuenta? Había diferencias. Era lo peor que podía haber en ese momento. En cuanto a los judíos, ellos interpretaban que la persona que moría colgada en un madero, es decir, crucificada en un madero, estaba bajo maldición de Dios. Porque así lo decía la Biblia, o lo dice. Se lo voy a leer brevemente. Deuteronomio capítulo 21 versículo 22. Se lo leo rápido. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, está hablando de crucifixión, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Fíjense, ¿por quién? Por Dios, por el Dios el Padre.
Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, por estas razones, cuando Pablo predicaba que el Mesías de Dios había muerto en una cruz, inmediatamente pues despertaba esas actitudes despectivas. Ah, tu Mesías y murió en una cruz. No, pues tiene que ser maldito. Tiene que ser despreciado de Dios. Pero ¿acaso no es lo que dice Isaías? Yo pregunto, nos olvidamos. La palabra del Señor dice muy claramente que por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras perversiones tan horribles, hermanos, es que Él tuvo que ser despreciado. Eso lo dice la Biblia. Pero solamente va a ser cuando nosotros reconozcamos nuestra suciedad, la suciedad de nuestro pecado frente a un Dios santo. Eso es. Por eso cuando Pablo predicaba, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, fíjense. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, tu Dios, tu Salvador. Los judíos que decían, pues, ¿cómo puedes imaginarte si es un maldito? Por Dios, ¿cómo te puedes salvar? No entendían. Su cabeza, su intelecto era tan corto que no podían comprender esta gran verdad. Y estoy hablando de gente muy intelectual. Estoy hablando de los teólogos más famosos, más destacados. Los gentiles, es locura. Imagínense, los filósofos, ellos no comprendían cómo tu Mesías, tu Salvador y muerte en una cruz. Oye, Pablo, tú estás un poco loco, ¿qué te pasa? Por eso que es locura. ¿Cómo podía una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal? Dígame, y sometido de la forma más humillante de ejecución. O sea, es algo ilógico. ¿Cómo podía el Mesías haber muerto sometido a una maldición de Dios? ¿Cómo? Y el rechazo de la cruz, desde luego, despertaba en el mundo antiguo y hasta el día de hoy. ¿Qué cosa? Rechazo. Rechazo. Quisiera considerar brevemente algunas de las razones. Número 1, ¿por qué se rechaza la cruz de Cristo? Porque revela la gravedad de nuestros pecados. Porque se destapa la podredumbre que traemos nosotros. O sea, esa es la razón. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 11. Al que no conoció pecado, no lo conoció, no pecó jamás. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién? ¿Por qué no dice por mí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros. Si Cristo murió en la cruz para pagar la culpa que nosotros merecíamos, y si Dios mismo no encontró ninguna otra forma, ningún otro método para poder perdonar con justicia nuestros pecados, salvo ofreciendo a su propio Hijo como ofrenda por el pecado, entonces tenemos que admitir algo: que nuestros pecados eran extremadamente horribles ante su presencia, que nuestra condición ante Dios era demasiado grave, por eso que nadie podía salvarse. Y como nadie podía salvarse, entonces, ¿qué cosa? Tenemos que ver que fue Jesucristo. Y como fue Jesucristo, un hombre, Dios mismo, hecho hombre, santo, sin mancha, que tuvo que morir por mis pecados, entonces mis pecados tuvieron que haber sido demasiado graves, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿sí o no? ¿Entiende eso, hermano? ¿Va comprendiendo? Evidentemente, hermanos, que ningún hombre, y cuando digo hombre, pues también hablo de mujer, quiere verse de esta manera. Porque normalmente intentamos crear una imagen de nosotros mismos mucho más positiva. Finalmente, yo no soy tan malo como el vecino. O no soy tan mala como la vecina. No soy tan malo como mi familia. Siempre tratamos de no vernos en la suciedad de nuestro pecado. Siempre no, es que él es peor que yo. Y tratamos de autojustificarnos. Y esta es la razón por la que muchos pues se ven a sí mismos mejores que otros. Pero no es cierto. Porque si queremos demostrar que nuestros pecados no son tan graves, tenemos que compararnos no con el vecino, no con el amigo, tenemos que compararlo contra el Dios Santo. Es allí. Y esta es una de las razones, amados hermanos, por la que el hombre rechaza la cruz, ya que nos hace sentir vergüenza por lo que somos.
Porque nadie quiere que sean expuestos sus pecados. Nadie quiere que salga a la luz lo que traen dentro del corazón. Porque esta cruz nos obliga a nosotros a humillarnos y a confesar que hemos pecado y que no merecemos otra cosa, sino que el juicio de parte de Dios. Nuestro orgullo, nuestro ego se rebela en contra de aquella cruz. Y esa es la primera razón por la que la gente en general rechaza a la cruz de Cristo. En segundo lugar, rechazan la cruz de Cristo porque hiere nuestro orgullo. Has sido herido en tu orgullo propio. Fíjense, dice Efesios capítulo 2 versículo 8, que son versículos que ustedes, la gran mayoría, la conocen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo, ese don es regalo de Dios. Porque por un regalo de Dios somos salvos por medio de la fe. Es decir, la gracia, hermanos, es la base sobre la cual Dios salva al pecador. Y la fe es el medio por los cual nosotros como creyentes recibimos la salvación. Nuestra fe. Por eso cuando alguien, para que sea salvo, primero tiene que arrepentirse de su maldad, de su pecado, reconocer su situación y después poner su fe en Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados. Ese es el canal que Dios eligió. La cruz entonces nos revela que la salvación provista por Cristo tiene que ser recibida como un regalo gratuito, sin que nosotros podamos pagar nada, sin que podamos hacer algo para ganarla. Por eso que cuando alguien dice, es que quiero estar mejor para ir a la iglesia, pues ya está perdido. ¿Por qué? Porque nadie va a estar mejor y ser digno de acercarse a Dios con sus esfuerzos. Por eso es que tenemos que venir tal como somos. Y tal como somos es que Dios nos acepta. Tal como somos es que Dios nos perdona. Si nosotros nos humillamos ante su presencia. Si reconocemos nuestra maldad y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Muchas veces ya no voy a la iglesia. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han valorado el sacrificio de la cruz. No, es que la hermanita que no sé qué y que no sé cuánto. Pues más valoras lo de la hermana, lo que tal vez te hizo, o lo que tal vez sin pensarlo cometió. Y el sacrificio de la cruz te importa un cacahuate. Más es tu orgullo. Y cuando vienes a la cruz, entonces dices, te está ¿qué? Sacando la máscara de lo que tú eres. No, es que yo no voy, que no sé qué, que no sé cuánto. Está sacando a la luz ¿qué? Tu ego. Está sacando, ¿qué cosa? El cobre, ¿no? Así dicen ustedes, ya enseñó el cobre. Pues así. Y muchas veces Dios permite que sucedan situaciones, aún dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para que puedan ver cada uno su condición. Cuando tú es que yo no quiero creer. Ya. Tú evalúate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es lo que dice la Biblia. Y no os hagáis. No, esto no dice, ¿verdad? Pero sí, hermanos. Tenemos nosotros que ser capaces de poder examinarnos con claridad a la luz de un Dios santo. Entonces la cruz nos revela que la salvación, escúcheme esto, y esto es algo importante, es algo valioso y que quiero verdaderamente resaltar. Tú no te vas a poder acercar limpio, demasiado limpio. Jamás. Por eso que tienes que aceptar gratis. Es que quiero hacer algo. No puedes hacer nada. Porque muchas veces algunos quieren hacer algo para poder acercarse a Dios. No puedes. Me quiero limpiar. No te puedes porque a ti mismo. Imagínate, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ese es algo sucio, asqueroso. A ver, yo te pregunto, ¿saben? Sí les he explicado varias veces qué significa un trapo de inmundicia, ¿verdad? En la antigüedad, algunos que de repente no saben, en la antigüedad las mujeres no tenían toallas higiénicas. ¿Usaban qué? Unos trapos. ¿Sí entiende? Y ese trapo, que ahora es una toalla simplemente que desechan, ese trapo después de haber sido sucio, a eso nos refería, que nuestras obras son como ese trapo. ¿Para qué sirve ese trapo? Pregunto yo. Para nada. Pero cuando usted se quiere limpiar con una obra, es como si agarrar ese trapo. A ver, límpiese con eso. A ver, dígame, ¿cómo va a resultar? ¿Más limpio? ¿Ya comprende la idea?
¿Comprende? Entonces no trate de hacer obras, no trate de que, ay, voy a hacer esto, aquello para poder. No trate. Porque va a fracasar. Y cuando fracasa, se va a sentir peor de lo que estaba antes. Muchas veces que quiere llevar la vida cristiana con sus propias obras, no es imposible. Por eso que nosotros tenemos que abandonarnos a la gracia de Dios. Hace unos días, unas semanas, les narré, ya creo que no estaba grabado esa parte, sobre aquel hombre que tuvo 2 hijos. Y yo quiero traerlo nuevamente para que usted entienda la gracia tan extraordinaria de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y quiero leer todo hasta el 24. Lucas 15, del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algunas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese pecado contra el cielo está diciendo, he pecado contra Dios. En primer lugar, porque siempre el pecado que uno comete, la ofensa que uno comete en primer lugar es contra Dios y después contra la persona que hemos ofendido, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que estaba pensando. Él dijo, estaba organizando sus ideas, qué cosa había cometido. Eso lo tenía en la mente, eso es lo que voy a hacer. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Era primero orgulloso. ¿Se dan cuenta que van captando la idea? Orgulloso. No, yo voy a hacer, dame lo que me merezco, dame mi herencia. Y todo orgulloso se fue y gastó, hizo todo lo que se le dio la gana. Y ahora dice, se vio en lo peor. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense ustedes, qué interesante. Levantándose vino su padre y cuando estaba lejos, no había dicho nada todavía. El padre lo vio de lejos y el padre fue el que corrió al encuentro de él. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recién después es que el hijo dice esto, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando en el versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre, se estaba dejando su orgullo de lado para ir a su padre y reconocer cuál era su condición. No que yo puedo solo, no vas a poder. Viene y se acerca a su padre. El padre nunca había perdido el interés en ese hijo descarriado. Y tal vez una y otra vez había estado a la expectativa de ese hijo. Y ahora él lo ve a distancia. ¿Y qué hace el padre? Hay 4 acciones que vemos ahí. En primer lugar, se compadece profundamente. En segundo lugar, corre. En tercer lugar, lo abraza. Y en cuarto lugar, lo besa. Y todo esto aún antes que el hijo pudiera decir una sola palabra. Es decir, que algunos quieren hacer algo para que Dios les perdone. No hagas nada. Ven con tu pecado, ven con tu maldad, ven con tus fallas, ven como estás. Pero preséntate al Padre, que es todo amor. Y siquiera antes de que pronuncies, Él ha perdonado. Es lo que estamos viendo ahí. Primero dice que se compadece. Ese compadece, hermanos, cuando vamos al original, significa que se le estremecieron las entrañas en lo más profundo de Él. Él es mi hijo. Él es mi hija. Y a menudo, conforme la distancia comienza a cortarse,
Él ve más claramente la cuán miserable situación de su hijo. ¿Cómo es que venía? No venía, ay, de lo mejorcito, no venía limpiecito, venía sucio, y ese símbolo de nuestra maldad, de nuestros pecados. Es como venía, la ropa toda desgastada, y se compadece. ¿Por qué? Porque su hijo había regresado. El muchacho, el hecho de haber regresado significa arrepentimiento. Está triste por lo que ha hecho. Pero a pesar de que él no dice una sola palabra, el padre simplemente corre a su encuentro. En segundo lugar es lo que está diciendo: corre. El padre no puede haber sido joven, probablemente ya era mayor. Y en aquella parte del mundo donde estamos narrando, no se consideraba digno que un anciano corriese, pero a él no le importó la dignidad. Él simplemente corre y nadie le puede impedir correr al encuentro de su hijo. En tercer lugar, dice que abraza a su hijo por el cuello. Lo abraza apasionadamente. Y no sé si usted entiende que allí está indicando ese corazón de padre, que ya el hecho de abrazarlo ya le había concedido el perdón antes que el hijo diga algo. Pero en cuarto lugar, dice que lo besa. Y yo quiero que sepan, hermanos, el beso, conforme a la costumbre de la época, ese era el acto final de una reconciliación. Se marcaba siempre con un beso. El padre lo besa y todavía el hijo no ha tenido ni chance de decir nada. ¿Por qué? Porque se siente apabullado por tanto amor. Se siente apabullado por tanto perdón. No sabe ni qué hacer frente a tanta expresión de amor. No dijo nada, pero el padre conoce el corazón. Y es lo que tenemos que hacer. Aquí vemos a un padre que es más que un humano. Sin embargo, a pesar de todo, el hijo, después de toda esa expresión, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios, pero también he pecado contra ti. Hermanos, que esto nos ayude a entender que muchas veces vamos a tener dificultades, muchas veces le vamos a fallar a Dios, pero jamás pretendas hacer algo para poder venir de regreso a casa. Que el Padre conoce tu corazón, y si tú te acercas con un corazón sincero y genuino, es que tú tienes que acercarte a Él. Él te va a perdonar. Él te va a perdonar cuando sabe las intenciones que hay en tu corazón. Porque muchas veces te puedes acercar, pero si tu corazón no lleva esa intención de arrepentimiento, no tiene mucho sentido. En tu corazón tiene que haber esa intención de arrepentimiento. Regresando a la cruz, las últimas palabras de Cristo fueron: consumado es. Fue con lo que se termina. Y eso lo dice Juan 19:30. Con esto declaró que ya no había nada que se pudiera agregar. Y esta es otra de las razones por las que las personas rechazan la cruz. Les parece inconcebible que no puedan ganar su propia salvación, ni siquiera colaborar para obtenerla. Pues no puedes colaborar, no puedes hacer nada. Yo se los ejemplifico de una manera. Les digo, es como si yo te doy un plato, estás de hambre, tienes mucha hambre, y yo te doy un plato de alimentos, unas ricas enchiladas, y te los pongo ahí. Lo único que tienes que hacer es que estirar las manos y cogerlas para comenzar a comer. ¿Pero qué hiciste tú? ¿Hiciste algo? Nada, solamente estiraste las manos, y ese estirar las manos es la fe que está diciendo acá. Pero ¿de quién es el potaje? ¿Quién es el plato? Pues el Padre. O sea, tú no puedes hacer nada, Él lo hace todo para que tú puedas obtener la salvación. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe. Es poner tu fe. Pero a muchos les cuesta trabajo. ¿A poco tan sencillo? Sí, sencillo. ¿Por qué? Porque tus obras son como un trapo de inmundicia. Por eso que no puedes hacer nada. Por eso que toda la obra salvadora tiene que venir de parte del Padre. ¿Por qué? Porque Él mandó a su propio Hijo a morir en la cruz, para que a través de eso nosotros podamos ser salvos. ¿No podemos hacer nada? No. Por eso que ante la cruz nosotros somos tratados como inválidos, incapaces por nosotros mismos de salvarnos. Y nuestro ego, no nuestro orgullo, pues no le gusta verse humillado. ¿Cómo que soy inválido? Si yo puedo, no puedo hacer nada.
Y por eso muchos rechazan a la cruz, porque quieren hacer algo para poder merecer el perdón de Dios. No puedes hacerlo, a menos que simplemente vengas tal como eres, te arrepientas y pongas tu fe en Cristo Jesús. Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, murió fulanito de tal y ya se ganó un pedacito de cielo. ¿Por qué? Porque ayudaba a los pobres que pasaban por su casa, siempre les daba de comer. No por obras. Le puede dar de comer, pero si su corazón no se arrepintió y no puso su fe en Jesucristo, no sirve de nada. Es bueno darle de comer al desamparado, claro, pero eso no te salva. El único que te puede salvar se llama Cristo Jesús. Hasta el día de hoy no hay nada más grande que excluya a la gente del reino de Dios. ¿Sabe cuál es? El orgullo. El no querer aceptar que son incapaces de poder acercarse a Dios. El orgullo. Pero también por otro lado está la otra parte del orgullo. Es que yo no me voy a ser cristiano porque no, si no la comadre mira lo que me va a decir, me va a echar carro, no, mejor no. O el compadre siempre le gusta invitarme los fines de semana a unas cheves, así que mejor. El orgullo, a que nos estén diciendo, ya eres hermanito. Nuestro orgullo, ¿cómo? No. Orgullo. Pero saben que el evangelio nos desnuda completamente. ¿Desnuda qué cosa? ¿Cuál es nuestra condición? No tenemos vestiduras con las cuales presentarnos delante de Dios. Y más, nos declara en bancarrota. Es decir, no tenemos moneda, dinero con el cual podamos comparar o comprar el favor de Dios. Y en tercer lugar, la cruz es rechazada porque excluye cualquier otro medio de salvación. La cruz solamente dice: hay uno solo, hay un solo camino. No hay otra forma. En el mundo antiguo, cuando se predicaba el evangelio, había muchas religiones que eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. Y entonces muchos, cuando escuchan el mensaje de Jesús, dicen: sí, yo estoy dispuesto a aceptar, ¿verdad?, una divinidad más para adorar. Ella sí tenía su colección de dioses. Jesucristo, sí, también lo aceptamos, no se preocupe, no discriminamos a nadie. Ellos querían tener a todos. Es como aquella mujer que se dedicaba a la brujería y dijo un día que pues se había arrepentido y invitó a una cena allá a su casa. Y cuando entran los hermanos, ven a San Juditas en primer lugar, ven a Juan Diego también, ven a la Virgen Morena. Y los hermanos dijeron: ¿y esto qué hace? No, pues son mis santos también. Ella creía que podía servir a Cristo y seguir sirviendo a todos los demás. Y la Biblia es clara en ese problema. Pareciera lo mismo de hace tiempo, cuando había politeístas, había gente religiosa que tenía sus diferentes dioses, que aceptaban a Cristo, sí, como un Dios más de todos sus demás dioses. Pero el problema surgió cuando los apóstoles insistieron en que en la singularidad y el carácter único de Jesucristo, ahí en su obra en la cruz. Por supuesto, los tiempos han cambiado y todas las antiguas divinidades que existían en esos tiempos ya no están. Sin embargo, la gente sigue prefiriendo el pluralismo. Y cada vez que cuando se habla de Cristo nada más exclusivamente, comienza a haber un rechazo. ¿Por qué Cristo nada más? Y muchos abogan incluso por la fórmula del ecumenismo. No, yo puedo estar bien con Él, pero también puedo estar bien con Él. Sí, yo puedo asistir allí, pero después me voy allá a la otra iglesia y también estoy bien. El ecumenismo, ¿sí saben lo que es el ecumenismo? Es la unión o la pretensión, ¿verdad?, de querer unir a todas las iglesias como una sola, lo cual no es posible, porque no todas predican la verdad, no todas predican el evangelio tal como dice la Biblia. La gran mayoría, desde luego, lo hacen maquillado.
Y eso es como querer darte, imagínate, estás con una fuerte infección, te recetan una ampicilina de 500, pero la cual las 3/4 partes lo ponen de agua. ¿Te hará efecto? Porque está mezclado, no te va a hacer efecto, tiene que ser puro. Así es el Evangelio. Si el Evangelio se da combinado, no va a tener efecto, pero si se da puro, va a tener efecto. Te va a doler porque algunas son como de aceite, pero te va a hacer efecto. Más tarde, oh, ya me siento bien. ¿Sí o no? Así es el Evangelio. Primero te va a doler porque está atentando contra tu orgullo, contra tu ego, contra todo lo que traemos, contra tu pecado. Pero luego que Él te limpia y te saca todo eso, y dices, ¡wow! ¡Qué diferencia! Pero no solamente hay el ecumenismo, hay otros que están desarrollando el sincretismo religioso. Y cuando hablo de sincretismo, es que es la mezcla de ideas, de pensamientos que no tienen que ver el uno con el otro. Por ejemplo, ahora hay demasiada psicología dentro de los mensajes. Cuando mezclan psicología, cuando mezclan emocionalismo, cuando mezclan métodos humanos, cuando mezclan el gnosticismo y le ponen un poquito de Biblia, eso es sincretismo religioso. Y los tratan para hacer que la gente hacerles sentir bien. Pero yo pregunto, podrás hacer sentir bien cuando estás sentados acá, pero van a hacer sentir mal y malísimo cuando estén condenados en el infierno. Y en este ambiente, la exclusividad del Evangelio de Cristo sigue desde luego despertando un rechazo tremendo. No solamente porque se predique que el Dios cristiano es el único y verdadero, sino también porque se afirma que la obra realizada por Jesucristo allí en la cruz es el único método de salvación, que no hay otro. Pero es que si yo voy con Juan Diego puede ser, no. Pero si yo voy con la madre de Dios, dice, no sé, pues Dios no tuvo madre. La madre de Jesús sí. La Biblia es bien clara. O sea, no tenemos que darle vuelta. Y el que no quiere escuchar, ya no es problema de Dios, porque tenemos la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es contundente. Es así, directo. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y varios mediadores. ¿No dice eso? ¿Cuántos dice? Uno solo, ¿ve? ¿Se dan cuenta? No hay forma. O sea, cuando tú estabas en otro camino, te decían, no, tú también no puedes ir a Cristo, ¿ve? Porque Cristo es demasiado, muy derecho. No, pero puedes ir a su mamá y ahí le puedes... Te estuvieron echando piñas. ¿O no? No sé si usted entiende, ¿no? O sea, es lo que está diciendo. Hay un solo mediador. Uno solo. Está hablando de exclusividad. No sé si entiende. Exclusividad. ¿Cierto o no es cierto? Exclusividad. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta afirmación de exclusividad, hermanos, produce rechazo. Por eso es que muchos dicen, ¿ustedes creen en la Virgen María? ¿Cómo que creen? Yo creo que existió, que fue la madre de Jesús, y hasta ahí. No, pero que hay que venerarla, que no sé qué, que no sé cuánto. No la adoramos, la veneramos, dicen. A ver, demuéstrame la diferencia. Tú, o sea, no teóricamente, sino en la práctica. Diferencia entre venerar y adorar. Hazlo. No lo pueden hacer. Porque en la práctica, adorar es venerar y venerar es adorar. Por lo tanto, no vengan con palabrerías. ¿Sí comprenden, hermanos, o no? Pero es lo que dicen. Por eso que produce. No, usted no cree en la Virgen María. Mejor váyanse para allá. Es rechazo, ¿sí o no? ¿Comprenden eso? ¿Por qué? Esta exclusividad que nos está mostrando la Biblia no lo quieren aceptar. Y muchos consideran que somos insoportables, intolerantes. Y ahora se está hablando de la intolerancia religiosa. Ese hombre que acaba de matar allá en Oregon, ¿verdad? ¿Fue por qué? Por intolerancia religiosa. Sí.
No obstante, la afirmación de la verdad, hermanos, nos obliga a sostenerlo por más grande que sea la ofensa que ocasione a otras personas. Tenemos que mantenerla como es. A lo largo de toda la historia, muchos han estado cerca de la cruz, pero muy lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Un ejemplo claro es lo que veíamos la semana anterior. Marcos capítulo 15, versículo 24. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. La Biblia dice que debajo de la cruz había unos jugadores, vamos a decir, de dados, ¿no? Más o menos echando suertes. Entre los soldados romanos, mientras la cruz estaba allí, ellos estaban ahí abajo, en círculo, tratando de jugar, cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Eran 3 o 4 ahí debajo de la cruz, jugando ahí con los dados. A ver, ¿a quién le toca? Esta partida, a ver, ¿a quién le toca las sandalias? A ver, en la siguiente, ¿a quién le toca la túnica? Y seguían jugando. ¿A quién le toca la ropa de Jesús? Cosas como esas. Simplemente estaban queriendo tener un mejor guardarropa. ¿Cierto? ¿Hablamos de qué? De lo material. Querían algo mejor en lo material, pero poco les interesaba Jesucristo. Y así hay muchos que se acercan porque quieren tener algo mejor en lo material, pero no les importa Jesús. Olvidaron que al malhechor que colgaba en la cruz, y decían: ¿quién se queda con las sandalias? No, ahora yo voy. Y comenzaron a repartirse las cosas. Yo me quedo con la túnica, yo me quedo con el manto, yo me quedo con el cinturón. A mí lo gané, es para mí. Qué increíble, hermanos, que estos soldados romanos tan cerca de la cruz, pero tan lejos verdaderamente de Cristo. El evento más extraordinario que estaba ocurriendo en toda la humanidad, apenas a unos metros de ellos, y no pudieron entender. Porque los próximos 2000 años, desde el sacrificio de Cristo, se habló de todo lo que ocurrió en ese momento, y ellos distraídos jugando a las suertes. Pero el parecido de la realidad con el día de hoy no me asusta, mejor dicho. Muchos juegan igual debajo de la cruz. Muchos juegan a la religión tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Hay pastores que pelean y discuten por quién tiene la iglesia más grande, quién hace los milagros para que se llene su iglesia. A ver, hoy gran día de milagros, y vienen para repartirse. ¿A quién le toca las sandalias? ¿A quién le toca tal cosa? ¿A quién le toca tal cosa? No sé si van captando. En lugar de dar realmente importancia al evangelio, en lugar que los milagros. No digo que los milagros no existan, acá lo hemos visto. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Pues imagínense, Dios es tan amoroso. Es que ¿qué sandalias me puedo llevar a la casa? ¿Qué cosa de beneficio me puedo llevar? Y muchas veces muchos dicen: hey pastor, órenme por mí, bendígame a mí, ponga su mano, que mi hijo no me salga como mi esposo, quiero que salga diferente, y que mi hijo se consiga una mejor novia, y yo qué sé, tantas cosas. Estoy endeudado y ore para que salga de ese atolladero. Y parece que estamos repartiendo las cosas materiales, pero poco les interesa la cruz de Cristo. Poco les interesa al verdadero Salvador. La Biblia dice que después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Ahí en Mateo 27:5 dice: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué extraordinario. Jugando a repartirse debajo de la cruz. Así hay mucha gente el día de hoy que solamente viene para obtener ¿qué? Su tajada, lo que le corresponde, entre comillas, mi sanidad, mi milagro, lo que yo deseo, pero sin querer a Jesucristo. Igual que ellos vienen jugando a la iglesia, sí, no dándonos cuenta que estamos delante del gran Salvador de todo el mundo. Jugar suertes debajo de la cruz. Voy a la iglesia si consigo trabajo. O sea, si me saca la suerte de conseguir trabajo. A lo mejor consigues trabajo. O algunos dicen: voy a la iglesia para conseguir trabajo. ¿Quién sabe? A lo mejor consigues trabajo, a lo mejor no.
O sea, yo no te voy a garantizar nada de esas cosas. Porque yo jamás voy a promocionar la cruz diciendo, vengan a la iglesia y tendrán prosperidad y todo será hecho, porque no es verdad. Sin embargo, la Biblia dice y establece el orden de prioridades. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos buscar en primer lugar. Y todas las demás cosas, pues vendrán por añadidura. Pero lo más importante es buscar a Dios. Pero muchas veces cuando alguien viene, es que voy a la iglesia porque quiero esto, están invirtiendo la prioridad de Dios. Y yo digo, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o nosotros? Primero ven a la iglesia, primero ven a Jesucristo, primero arrepiéntete, busca a Él y todo lo demás será añadido. ¿Qué cosas son las y todo lo demás será añadido? Pues todo, provisión, trabajo, sanidad, todo. Venimos por amor, venimos porque Él murió y resucitó por nosotros para darnos acceso a la vida eterna. No porque esperemos recibir algo de Él. Porque lo más grande que podemos recibir y que tú no le puedes comprar se llama la salvación. La salvación. Por eso que los cristianos no nos avergonzamos de presentar a Cristo crucificado, ni debemos hacerlo jamás. Y Pablo lo explica, ¿no?, rotundamente. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Gálatas 6:14. Nosotros sabemos que Jesús no merecía la maldición de Dios, sino que era nuestra propia maldición la que Él estaba llevando sobre la cruz. ¿O no es cierto? Es lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, estábamos malditos por nuestra maldad, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Dice, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ya lo leímos en Deuteronomio. Esta es la razón que el recuerdo del amor de Dios expresado en la cruz nos constriñe para poder vivir para Cristo. Porque Él pagó por mi pecado. Porque Él no me está sacando en cara, como a veces los humanos, no, sí te perdono, pero no me olvido. Y cada cierto, hey, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Es que no sé qué y que no sé cuánto. Eso no ha habido perdón. Es una vil hipocresía. Porque cuando hay perdón, uno ya no tiende a acordarse de lo que está atrás. No sé por qué hay tanto silencio. ¿Será que alguien, Dios le está hablando? Pues yo espero que sí. Porque ese es el sentido del mensaje. Que Dios nos hable a todos. No será todo el mensaje, pero algo del mensaje va a ir a cada uno. Recordando que tú no eres salvo por causa de una cruz de madera, hermanos. Entiéndelo bien. Tú no eres salvo por causa de una cruz de madera, aunque muchos le dan importancia a esa cruz. Incluso algunos venden las astillitas de la cruz. Y si fuera cierto, ni siquiera tiene valor. Porque esa cruz no vale nada. Y quiero que lo entiendas hoy. Algunos cuando se van a Israel, es que yo me quiero bautizar en el río Jordán, porque ahí se bautizó Jesús. Y se bautizan, ya se han bautizado no sé cuántas veces y van otra vez y se bautizan. Es que sentí algo. Muchas veces ya van su mente preparada emocionalmente y van a decir, ay, sentí esto y qué lindo que lo sentí. Pero siguen siendo los mismos de antes, mentirosos, estafadores, tranzas, engañadores y hablando tanta basura. Pero se bautizaron en el río Jordán. Tú no eres salvo porque los romanos azotaron las espaldas. Aunque tal vez las películas nos muestran eso, lo más terrible. Y muchas veces cuando tú ves los azotes y ven cómo lo desgarran, comienzas a chillar. Porque es lo que te mueve, porque estás moviéndote emocionalmente. Pero ¿sabes qué? Por eso tú no eres salvo. Tú no eres salvo por causa de una corona de espinas, aunque fue dolorosa desde luego. Y no eres salvo porque alguien atravesó sus manos y sus pies con los clavos. ¿Sabes qué? Entiéndelo bien y quiero que esto se te quede grabado. Tú eres salvo porque Él murió desamparado por su propio Padre y condenado en tu reemplazo. Esa es la razón por la que tú eres salvo.
Y el sufrimiento de la cruz no se encuentra en las cruces mismas, o en los clavos, o en los azotes de su espalda. No, hermano. El sufrimiento de la cruz y lo que te ha redimido es el hecho que el Hijo de Dios se hizo maldito por tu culpa y por mi culpa. Tal vez no piensas mucho en esto, porque tal vez no lo escuches con frecuencia y poco te interesa. Lo que hace a la cruz algo trágico y a la vez un evento tan importante es que cuando Cristo estuvo ahí en esa cruz, toda la ira del Dios Todopoderoso que tú debías beber, Él lo bebió. Cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, ustedes recordarán, vemos a Cristo hasta cierto punto preocupado por la copa que tenía que beber. Le dijo: Padre, Abba Padre, Marcos 14, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y al ir al Antiguo Testamento, hermanos, nos damos cuenta que la copa está relacionada con la ira del Dios Todopoderoso. Eso significa la copa. Puedes encontrarlo en Salmos, puedes encontrarlo en Isaías. Es lo que verdaderamente significa la copa. Y Cristo tomó la copa de la ira de Dios y se la bebió por completo. Y cuando lo levantó, tomó ese trago amargo y no quedó ni una sola gota para ti. Por eso es que Él es nuestro Salvador. No es la cruz, no son los clavos, no es la corona. Es que Él se hizo maldito por tu pecado y mi pecado. Y en ese madero Él cargó con la culpa de todos nosotros. Cargó con cada cosa que te hace a ti una abominación al Dios Todopoderoso. Ahí Él lo cargó. Cargó cada cosa que Dios aborrece de ti. Ahí en esa cruz lo cargó Él. Cada cosa que alguna vez merece la ira de Dios, ahí lo cargó el Señor. Cada despreciable transgresión e iniquidad que tú has cometido, Cristo lo cargó por completo. ¿Qué es lo que hace entonces de ese madero muerto algo aterrador y poderoso? Jamás podrás entenderlo, a menos que entiendas lo que tú eres sin la cruz. Cuando Jesucristo estaba en ese madero, no le molestaban los romanos. No le molestaban las burlas de los judíos, porque al final dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le molestaba. Es el hecho de que pudiendo estar en el seno de su Padre, cargó con nuestros pecados y se convirtió en abominación delante de su Padre. En aquel momento, en esas 3 horas en que hubo tinieblas por completo, para que recién el centurión romano dijera: verdaderamente este es Hijo de Dios. Jesucristo se hizo maldito cargando con nuestro pecado. Fue algo tan terrible, pero a través de esta acción el Padre fue glorificado. Si quisiéramos acercarnos a Dios con nuestras obras, las puertas del cielo nos tirarían en la cara, porque nuestras obras son abominación. Cristo no murió bajo la ira del hombre. Eso no es lo importante. Él no murió asesinado. Cristo murió bajo la ira de Dios. Quiero que lo entiendas, porque ese fue el diseño de Dios para que el hombre pueda ser salvo. Dice Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La única forma que tú y yo seamos salvos es a través del sacrificio perfecto, siendo Jesús quebrantado bajo las llamas ardientes de la ira de Dios. Dios es justo, y déjame decirte que no parpadea frente al pecado y trata con el pecado como lo que es, y la única forma que trató con el pecado es a través de esa cruz, y lo hizo con su amado Hijo, quien se convirtió en abominación porque cargó con mi pecado y tu pecado, derramando su misericordia sobre nuestras vidas. Quisiera terminar con una historia. Su esposa le había dicho: no salgas, hoy no es un buen día para que fueras afuera a la calle. Es que tengo un presentimiento que algo va a pasar. No sé, pero ya tengo semanas que estoy presintiendo peligro en tu vida, así que mejor no salgas. Pero finalmente su esposo era de ese tipo de personas que
Vivían una vida disipada, una vida metiéndose en problemas en una y otra vez. Pero esta vez era distinto. Ella sentía como las mujeres tienen ese sexto y hasta séptimo, diría, sentido. Ese presagio, esa premonición, vamos a decir así, que algo terrible iba a pasar. Y mientras iba pensando por qué su marido se había ido, suena el teléfono. Señora García, sí, ella habla. Le hablo de la PGR. ¿Sabe qué? Usted, su esposo Héctor García, pues ha sido detenido esta mañana mientras intentaba asaltar en el banco de Banamex. Y no es la primera vez, por eso que ahora se va a quedar para siempre. Él ya no tiene derecho a fianza, ni siquiera tiene derecho a un juicio justo, porque ya muchas veces ha sido culpable. Va a ser condenado esta misma tarde. La mujer, con esas emociones a flor de piel, deja el teléfono, no sabe qué hacer, y comienza su cabeza a escuchar como la voz de su madre. Nunca te debiste casar con él, nunca fue un buen hombre. Es lo que su madre le había pronosticado. ¿Por qué te casaste? Pero hoy estaba pagando la factura por la desobediencia, por la mala elección, por no escuchar el consejo materno. Pero que fuera un drogadicto y delincuente no disminuía el amor que ella sentía por él. Hubiese preferido un abogado, tal vez un ingeniero, o tal vez un albañil, pero no tuvo esa fortuna. Su esposo era un ladrón y el gobierno lo acababa de apresar. No le habría asustado que estuviese privado de la libertad, porque muchas veces había estado ahí en la cárcel. Ya había pasado por esta situación. Lo dramático esta vez es que no habría misericordia de parte del juez, y la sentencia pues era inapelable. El fiscal decía: solicito todo el rigor de la ley, hay que aplicarle la pena de muerte inmediatamente. No es una persona que merezca vivir. La gente quiere y tiene sed de justicia. No era un buen día, definitivamente, pensó la mujer otra vez. No debió haberse levantado de la cama y salir. Era una tarde gris, media oscura. Comenzaba a reflexionar, tal vez sus amigos fueron los que lo perdieron, mientras salía a la calle para ir a su encuentro. Y una vecina le grita: mire, su socio de andanzas también va a ser sentenciado. También lo van a matar juntamente con su esposo. Como si eso hubiera sido un consuelo. La mujer siguió caminando. Pues ya no importaba el querer buscar culpables. No tenía sentido. Lo cierto era que su esposo iba a terminar sus días, como muchas veces había tenido pesadillas. Era el final, no había más. Pero lo peor de todos, que iba a ser una muerte pública donde todo el mundo la iba a ver, donde la gente iba a comenzar a burlarse, donde la gente iba a comenzar a hablar en contra de él, pero también de toda su familia. No se podía despedir, porque los que están condenados a muerte no tienen ya ese derecho de su último deseo, por todo lo que había hecho a lo largo de su existencia. La multitud estaba aglutinada donde iba a ser condenado, donde iban a ejecutarlo, y ella comenzó a abrirse paso en medio de esa multitud. La gente estaba enardecida, la gente gritaba, y para muchos, o para la gran mayoría de las personas, este era el día que habían esperado para que se haga justicia. Por fin los delincuentes que tanto nos asolaban van a morir, van a ser muertos. La justicia tiene que ser hecha. Cuando levanta la mirada, ve en el horizonte 3 cruces. Estaba la de su esposo, que era inconfundible, su silueta. Al otro lado estaba su cómplice, que también lo conocía porque por años habían sido amigos. Pero el del centro era desconocido. No lo conozco. ¿Quién era? No conocía al tercero, el que estaba en el centro. Ay, seguro será otro infeliz que están condenando
Van a dejar a otra viuda y a sus huérfanos al olvido y a la desgracia, piensa ella. El cuadro es estremecedor. Usted ni siquiera tiene una idea de lo que significa morir en una cruz. Por eso que ni siquiera puede usted acercarse a lo que es realmente. ¿Por qué llorar? Ya he llorado demasiado durante todo este tiempo. Cada vez que me hacía, que me abandonara, cada vez que estaba metida en la cárcel y que tenía que ir a sacarla, ya he derramado demasiadas lágrimas. Ya no había más lágrimas. Pero estuve junto a aquel que juré amor eterno, pero ahora cuelga de una cruz. Ya no hay súplicas que puedan evitar que vaya a morir. No quiere mirar a su esposo. Solamente prefiere recordarlo como aquel día en que se casó, un día feliz. Solo observa el suelo y mientras la sangre allí del crucificado comienza a correr. Uno de los ladrones, el cómplice de su esposo, insulta al desconocido que está en el medio. Y una voz que ella conocía bastante bien se enoja y dice: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? La mujer está sorprendida porque su esposo no era así. Acababa de salir en defensa del tercer delincuente que ella no conocía. Eso es ridículo. Porque mi esposo Héctor García, él siempre tenía una filosofía: nunca te metas en la vida de los demás, que cada uno aprenda a defenderse por sí mismo. Era algo ilógico. Por eso ella no entiende qué está pasando con su esposo ahora. Este es un mundo egoísta, solía decir él. Así que cada uno tiene que defenderse como pueda. Pero ahora algo está pasando. Su voz ha cambiado. No es el mismo timbre de voz. Y escucha que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era la inconfundible voz de su esposo. Sin duda, estaba implorando a aquel desconocido en la cruz. Y escucha la respuesta que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Como si en esa condición pudiese cumplir algo. En la cruz se ruega piedad, no se prometen paraísos, piensa la mujer. Ella levanta la vista por primera vez, quizá para mirar los ojos de su esposo de nuevo, o para entender ese diálogo que ella no comprendía en su cabeza. Es extraño lo que acabo de oír. El socio de su esposo sigue maldiciendo, y el desconocido del centro pareciera un rostro inocente que está pagando por algo que jamás ha cometido. Debe estar loco como para prometer el paraíso y ahí a su esposo, y su esposo lo único que hace es sonreír. Sonreír, y ella no entiende. No tendría que sonreír, está muriendo. Es algo ilógico. Toda su vida fue una vida miserable y ahora está pendiendo de esa cruz, pero está sonriendo. Todo el mundo alrededor está enojado, todo el mundo quiere verlo morir y él sigue sonriendo. Héctor García finalmente da vuelta y se encuentra con la mirada de su esposa y le dibuja una sonrisa. El último gesto tal vez. Y ella no entiende. Solamente lo mira y algo no encaja. Algo no está ahí como que siendo congruente con la situación. Ella tampoco sabe, que no lo entiende. Simplemente lo mira y al mirarla dice: no entiendo. Pero algo ha cambiado el día de hoy. Su esposo acaba de encontrarse con la gracia infinita en el minuto final de su muerte. Ella sabe que no puede implorar justicia, mucho menos misericordia, porque es el día final. Ella sabe que su esposo está pagando por crímenes verdaderos. Ella está consciente de que ese era el final del camino, porque tarde o temprano tenía que terminar así, por todo lo que había hecho. Pero esa última sonrisa de su esposo le devuelve la calma. La sonrisa que se dibuja aún en ese rostro con moretones y ensangrentado,
hace que como que compensara toda la vida miserable que le había tocado vivir. Su esposo parece no pender de una cruz. Se ve tan tranquilo, pareciera que estuviese ahí en su cama, tan feliz, sonriente, con una cama caliente, rodeado de sus seres amados, luego de haber vivido una buena vida. Es lo que parece. El hombre sigue ahí tranquilo. Pero alguien tan condenado como él le promete el paraíso, aún estando en la alta de la cruz. Esto no iba a ser un buen día. Y mucho menos existía la remota posibilidad de que terminara bien. Su mente humana no comprende qué es lo que está pasando. Héctor García dejó de respirar, pero nadie explica por qué sigue sonriendo. La esposa no entiende acerca de teología, no entiende acerca de paraísos y redentores, solo sabe que algo milagroso acaba de ocurrir. Ella descubrió el secreto. Si para encontrarse con el paraíso había que venir a la cruz, valió el esfuerzo entonces de haberse levantado aquel día. Hermanos, ¿cuántos coros cantó Héctor? ¿Qué credenciales tenía? ¿Cuál era el llamado? ¿Qué me dices de su ministerio? ¿Tenía algo que valiera la pena para poder intercambiar con la salvación? Y yo creo que a todas estas preguntas simplemente respondemos con un no. Pues déjame agregar que además a este personaje lo encontrarás en el cielo junto a Moisés, a David y al apóstol Juan. Hermanos, eso es gracia y solamente en Cristo lo podemos encontrar. El significado de la cruz tiene que ver con la humillación del nombre más glorioso y excelso, Jesucristo hombre, a fin de que tú y yo tuviéramos una nueva vida. Y la pregunta es esta: ¿seguirás rechazando la cruz de Cristo? ¿O hoy será el día de tu salvación o reconciliación con Dios?